Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar cómo maximizar la derivada direccional, lo cual es un proceso extremadamente sencillo si calculamos el gradiente. Suponga que tenemos una función f de dos o tres variables y consideramos todas las posibles derivadas direccionales de f en un punto dado. Estas, por supuesto, son infinitas, son muchísimas. ¿De acuerdo? Entonces, esto se debe a que, bueno, las direcciones, es un sinfín, es cualquier ángulo. Entonces, estos dan las tasas de cambio de f en todas las direcciones posibles. Entonces, podemos hacer las siguientes preguntas. ¿En cuál de estas direcciones f cambia más rápido? ¿Y cuál es la tasa máxima de cambio? Las respuestas las proporciona el siguiente teorema. Teorema, suponga que f es una función diferenciable de dos o tres variables. El valor máximo de la derivada direccional de f en la dirección u es precisamente la magnitud del gradiente de f de x. Y esto ocurre cuando u tiene la misma dirección que el vector gradiente. ¿De acuerdo? Vamos a ver la demostración. De la definición de derivada direccional se tiene lo siguiente. Tenemos que la derivada de f en la dirección u es igual al gradiente de f producto punto con u. Por la definición de producto punto, nosotros sabemos que esto es la magnitud del gradiente de f por la magnitud de u por el coseno de teta. Pero sabemos que u es un vector unitario, así que su magnitud es 1. Esto va a ser igual al gradiente de f por el coseno de teta. ¿Dónde ocurre el máximo del coseno de teta? Esto es en cualquier ángulo múltiplo de 2pi. Bien, entonces esto quiere decir que el ángulo entre los vectores del gradiente de f y u debe ser 0 para maximizar este producto, para garantizar que el coseno de teta va a ser 1. Bien, entonces repetimos, teta es el ángulo entre el gradiente de f y u. El valor máximo de coseno de teta es 1. Coseno de teta es, por supuesto, una función acotada y su valor máximo es 1. Y bien, esto ocurre para fines prácticos cuando el ángulo entre el gradiente de f y u es igual con 0. Entonces el valor máximo de la derivada de f en la dirección de u es la magnitud, es precisamente la magnitud del gradiente de f. Y esto ocurre cuando teta es igual con 0, esto es, cuando u tiene la misma dirección que el gradiente de f. Veamos el siguiente ejemplo. Si f de x y y es igual a la función x por e elevado a la y, encuentre la tasa de cambio de f en el punto 2,0 en la dirección desde el punto P, 2,0 hasta el punto Q, dado por un medio coma 2. Y el inciso B dice lo siguiente, ¿en cuál dirección tiene f la máxima tasa de cambio? O lo que es lo mismo, ¿cuál es la tasa máxima de cambio de f? Bien, entonces la solución, para dar solución a este ejemplo, lo primero que hacemos es calcular el vector gradiente. ¿Sí? Entonces, nabla f o el gradiente de f es igual al vector dado por la derivada parcial de f, la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y. Esto es simplemente el vector cuya primera entrada es e elevado a la y la segunda entrada es x por e a la y. Si nosotros evaluamos este gradiente en el punto 2,0, lo que obtenemos es que nabla f en 2,0 es igual a 1,2. Bien, el vector unitario en la dirección del vector desde P a Q es menos 3 medio, 2. Bueno, este es simplemente el vector que va desde P hasta Q. ¿Cómo obtenemos este vector? Bueno, todo lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Restamos Q con P, con lo cual obtenemos
menos 3 medios, 2. Ahora hay que normalizar este vector para que sea unitario. Esto quiere decir que hay que dividirlo entre la norma o multiplicarlo por el recíproco de la norma. Es exactamente lo mismo. El recíproco de la norma es 2/5 y lo multiplicamos por este vector, menos 3 medio, 2, con lo que obtenemos que el vector unitario en esa dirección, en la dirección desde P hasta Q, es menos 3/5, 4/5. Entonces, la tasa de cambio de F en la dirección desde P hasta Q es la siguiente. Tenemos que la derivada de F en la dirección U es igual a, nosotros ya lo sabemos, esto es nabla F en el punto 2,0, producto punto con U. Y bien, esto no es otra cosa más que un medio producto punto con el vector unitario de la dirección que nosotros ya sacamos. Esto es menos 3/5, 4/5. Bien, entonces al realizar este producto punto, bueno, tenemos que es 1 por menos 3/5 más 2 por 4/5, lo cual es igual con 1. Bien, entonces el inciso B, recordemos que el inciso B nos pregunta ¿en cuál dirección tiene F la máxima tasa de cambio? ¿Sí? Y bien, para dar respuesta, la función F incrementa con mayor velocidad en la dirección del vector gradiente. ¿Sí? Esto es nabla F evaluado en 2.0 o el gradiente F evaluado en 2.0, el cual ya calculamos y sabemos que es 1,2. Entonces, la tasa máxima de cambio es la magnitud de nabla F. Esto quiere decir que es la magnitud de este vector 1,2, la cual por supuesto es raíz cuadrada de 5. Bien, entonces aquí tenemos un par de imágenes. En 2.0, en este punto, la función en este ejemplo tiene la mayor tasa de incremento en la dirección del vector gradiente. Esto es nabla F evaluado en 2.0 es igual a 1,2. Note, ¿sí? Este es nabla F evaluado en 2,0, ¿no? Igual a 1,2. Note que la figura que este vector parece, note de esta figura que este vector parece ser perpendicular a la curva de nivel a través de 2,0. Qué interesante, ¿no? La figura a la derecha muestra la gráfica de F y del vector gradiente. Muy bien, ¿qué les parece si resolvemos otro ejemplo? Suponga que la temperatura en el punto x, y, z, este es un punto tridimensional, en el espacio está dado por t de x, y, z igual a 80 entre 1 más x al cuadrado más 2y al cuadrado más 3z al cuadrado, donde t se mide en grados Celsius y x, y, z en metros. ¿En cuál dirección incrementa la temperatura más rápido en el punto 1,1, menos 2? ¿Cuál es la tasa máxima de incremento? Y bien, para dar respuesta a este ejemplo, primero calculamos el gradiente de nuestra función de temperatura. Recordemos en este caso, dado que es una función de 3 variables, nuestro nabla t va a ser la derivada de t, la derivada parcial de t con respecto a x en la dirección y más la derivada parcial de t con respecto a y en la dirección j más la derivada parcial de t con respecto a z en la dirección k. Bien, esto es fácil de calcular. Al hacer estas derivadas parciales lo que obtenemos es lo siguiente. En la dirección y tenemos 160x entre 1 más x al cuadrado más 2y al cuadrado más 3z al cuadrado elevado todo al cuadrado. En la dirección j tenemos menos 320 por y entre 1 más x al cuadrado más 2y al cuadrado más 3z al cuadrado elevado al cuadrado. Por otro lado, en la dirección k tenemos menos 480z entre 1 más x al cuadrado más 2y al cuadrado más 3z al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Bien, entonces notaron que siempre repetí el denominador. Esto quiere decir que podemos factorizar el denominador y parte del numerador para obtener una expresión mucho más sencilla.
Esta expresión es 160 entre 1 más x al cuadrado más 2y al cuadrado más 3z al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por menos x en la dirección y, menos 2y en la dirección j, y menos 3z por k, menos 3z en la dirección k, donde aquí me hace falta un menos en este coeficiente. Vamos a ponerlo. Bien, entonces en el punto 1, 1, menos 2, el vector gradiente es lo siguiente. Nosotros vamos a tener que esto es 160 entre 256 por menos i menos 2j más 6k. Bien, entonces si nosotros simplificamos, esto es igual a 5 octavos por menos i menos 2j más 6k. Muy bien, entonces la temperatura incrementa más rápido en la dirección del vector gradiente. Eso ya lo sabemos. Esto es el vector gradiente en t. Sí, nabla t. Nada más que aquí no lo puse, vamos a ponerlo. Nabla t evaluado en 1,1 menos 2. Bien, esto no es otra cosa más que 5 octavos por menos i menos 2j más 6k. O, de una manera equivalente, en la dirección menos i menos 2j más 6k. ¿Sí? Que este es un vector paralelo al que nosotros acabamos de mencionar, dado su múltiplo por 5 octavos. O el vector unitario, si nosotros normalizamos este vector, insisto, dividimos entre la magnitud de este vector para normalizarlo, el cual es raíz cuadrada de 41, entonces la temperatura incrementa más rápido en la dirección de este vector, que es menos i menos 2j más 6k entre raíz cuadrada de 41. Recordando que este es un vector unitario. La tasa máxima de incremento es la longitud del vector gradiente. ¿Sí? Es la magnitud de este vector gradiente. Entonces, todo lo que hacemos es obtener la magnitud del vector gradiente. Esto es la magnitud del vector que nosotros obtuvimos aquí. Y bueno, esto es 5 octavos por la magnitud del vector menos i menos 2j más 6k, lo cual es 5 octavos por la raíz cuadrada de 41. Entonces, la tasa máxima de incremento de la temperatura es simplemente 5 octavos por la raíz cuadrada de 41, lo cual es aproximadamente 4 grados Celsius entre metro. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.